Buen día a todos. Llegamos a este lunes en el cual vamos a rezar juntos pidiendo al Señor que esté cerquita nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo a llenar nuestros corazones y nuestra vida. Ven Espíritu Santo a abrir de par en par nuestro ser para recibir la palabra que hoy tenés pensada para nosotros. Ven Espíritu Santo para que realmente abramos el corazón para recibir a todos y a todas. Ven Espíritu Santo a llenarnos de esa presencia que nos haga discernir los mejores caminos. Ven Espíritu Santo a ordenar nuestra vida. Ven Espíritu Santo a tocar cada rincón de nuestra existencia con esta palabra que nos regalás. Ven Espíritu Santo, llénanos desde el comienzo de nuestra existencia. Ven Espíritu Santo sobre tu comunidad entera, tu familia, todos aquellos que hoy nos ponemos a la escucha de la palabra para seguir este camino de conversión en esta Cuaresma. Amén. El Evangelio de Lucas hoy nos dice esto. Cuando Jesús llegó a Nazaret, dijo a la multitud en la sinagoga: les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en el tiempo de Elías, cuando durante 3 años y 6 meses no hubo lluvia del cielo, y el hambre azotó a todo el país. Sin embargo, a ninguno de ellos fue enviado Elías, sino una viuda de Sarepta, en el país de Sidón. También había muchos leprosos en Israel, en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue llamado, sino Naamán el sirio. Al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron, levantándose, lo empujaron fuera de la ciudad hasta un lugar escarpado de la colina sobre la que se levantaba la ciudad, con intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué nos dice el texto hoy? Sencillamente un lugar, la sinagoga, 2 ejemplos para mostrar que los profetas no siempre son bien recibidos en su tierra. Esos 2 ejemplos son una viuda en Sarepta, en la cual el profeta Eliseo hace el milagro de que el tarro de aceite y de harina nunca se terminen, ¿no? Fue en un momento de hambre a alguien que ni siquiera era del pueblo de Israel. Lo mismo pasa con este leproso curado. Era un sirio, Naamán, y vino de muy lejos. Si hoy van después a la primera lectura de la palabra del lunes, van a ver que el texto que refiere propiamente es el de Naamán. Ahí está la historia. Y bueno, fíjense cómo en este sentido Elías con la viuda y Eliseo con Naamán, ¿no? 2 ejemplos de 2 profetas muy grandes. Y vemos una tercera imagen muy fuerte. Jesús no siempre la pasó bien. Dice que todos se enfurecieron en la sinagoga y querían matarlo. Lo llevaron hacia afuera para despeñarlo o para apedrearlo. ¿Por qué? Porque en el fondo estaba diciendo algo que no les gustaba. ¿No les gustaba qué? Esto de pensar que la salvación puede ser para otro distinto al pueblo de Israel. Jesús, para hablar de que había una salvación para todos, no solo para el pueblo de Israel, no se queda en la novedad del mensaje actual, sino que se va al Antiguo Testamento y pone 2 ejemplos, Elías y Eliseo. 2 grandes profetas para el pueblo de Israel, para mostrar que también en otros tiempos el mismo pueblo fue el que no aceptó
algunos de los profetas y algunas de las enseñanzas. ¿Qué es lo que nos tiene que hoy ayudar a rezar? Por un lado, esta mirada universal, que no se cierra. A veces tenemos la tentación de encerrarnos en nosotros mismos, y nos puede pasar como iglesia, como comunidades cristianas, que nos miramos a nosotros mismos y no estamos abiertos a lo nuevo, a lo de afuera, a realmente ese que viene. Estamos en un discurso diciendo ojalá que mucha gente conozca al Señor, pero después no dejamos que entre, que participe, o no estamos totalmente abiertos a lo nuevo. E incluso no estamos abiertos dentro de los que participamos de la vida de la iglesia, a alguien que piense distinto a mí. La segunda cosa es descubrir que a veces la vida no es tan sencillo. Esto de que nadie es profeta en su propia tierra, en su propia casa, lo vivimos muchas veces en nuestras familias, en los ámbitos donde nos movemos. Eso no quiere decir que no tengamos que seguir haciéndolo. El Señor decididamente, sabiendo dónde estaba y sabiendo lo que decía, no bajó los brazos y se animó a ir ahí donde nadie quería ir o nadie se animaba. Y después saber que con el Señor podemos enfrentar cualquier cosa, por más que nos quieran despeñar o apedrear. Hay una invitación a rezar esto de la universalidad, a rezar esto de tener un corazón para todos. Y ese puede ser un buen discernimiento cuaresmal para este lunes. Y yo, ¿soy un hombre o una mujer abierto a lo nuevo, a lo que es distinto a mí? A mí me venía el ejemplo de lo vivido por el Papa Francisco este fin de semana en Irak. Casi nadie dijo nada, pero fue algo extraordinario. Un Francisco que va a un lugar arrasado por el ISIS, por el ejército islámico. Un lugar donde hay mártires actuales, y una iglesia en minoría perseguida, templos destruidos, y él estuvo ahí. Esta cercanía con las iglesias de Oriente, celebrando incluso la misa en caldeo. Este encuentro con Al-Sitani, de los chiitas, esta rama del Islam que hace muchísimo tiempo que no se lograba un diálogo, al menos en la paz, buscando caminos que haga que no nos matemos, que el pensar diferente no sea una ocasión para matar al otro. Sin llegar a ese extremo, a veces nosotros también hacemos lo mismo. Si piensa distinto, le hacemos una cruz. Y la verdad que el gran desafío del cristiano es buscar lo que nos une y no lo que nos separa. Miren, todo lo que tenemos para rezar, ojalá podamos hacerlo. Y que el buen Dios nos regale una abundante bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengamos una linda jornada.